derecho es de la audiencia, tener también propia voz. La radio es cosa de dos, el diálogo está en su esencia, porque oír despierta conciencia y esta busca su expresión. Si en radio o televisión la sintonía nos hermana, no esperemos a mañana, los derechos son acción. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, la Cátedra UNESCO en Comunicación y Sociedad, el Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos, Cultura DH, la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, AMDA, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Capítulo México, AMARC, presentan la serie radiofónica Introducción a los derechos de las audiencias y a sus defensorías en México. Hoy hablaremos sobre las defensorías de las audiencias en la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Más información en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación en radioeducacion.edu.mx o contáctenos en audienciasre@cultura.gov.mx. Que pasen del dicho al hecho, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacerlos valer cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacerlos valer cada día, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacerlos valer cada día. ¿Qué tal? A nombre de las 4 instancias convocantes y de esta Defensoría de las Audiencias, le damos la más cordial bienvenida al 5º capítulo de la serie radiofónica Introducción a los derechos de las audiencias y a sus defensorías en México. Le invitamos a participar durante la transmisión o al final de todos y cada uno de los 10 programas de esta serie con algún comentario sobre la relevancia del tema tratado, de tal forma que al concluir esta podamos remitirle de manera digital su correspondiente constancia de escucha. El correo electrónico al cual habrá que dirigirse es audienciasre@cultura.gov.mx. También recibimos, como siempre, sus comentarios en el buzón de voz 55 41 55 11 49. En Twitter, @audienciasre. En Facebook estamos en la Defensoría de las Audiencias RE o vía WhatsApp para sus mensajes 55 12 33 29 15. Saludamos a las emisoras que transmiten este curso de manera simultánea: Radio Delfín 88.9 FM, Campeche. Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio ILSE en la Ciudad de México. Radio Concierto, Coahuila. Sistema Universitario de Radio y Televisión, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Radio Universidad Autónoma de Chihuahua. Radio Nicolaita en Michoacán. Así como Radio Cultura ISC en Baja California Sur. Hoy hablaremos sobre qué dice la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sobre las defensorías de las audiencias, en qué artículos de manera general se inscribe el tema dentro de la ley y cuáles son las instancias ahí inscritas para garantizar que éstas funcionen adecuadamente. Les recordamos que para obtener una constancia digital de escucha de la serie, basta comentar cada capítulo al correo electrónico antes señalado y toda la información sobre la serie, así como de los expositores de la misma, está en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias en la página web de Radio Educación, www.radioeducacion.edu.mx. Y como cada sesión de esta serie, me da muchísimo gusto saludar a la defensora de las audiencias de Radio Educación, la maestra Ana Cecilia Terrazas. ¿Cómo estás, Ana? No, muy bien, muchísimas gracias y mucho gusto a Natalia, a José Ángel, a nuestra invitada de hoy, que ya vamos a presentarla formalmente, María Lizárraga, qué gustazo. Y además, déjenme decirles que con mucho gusto saludo y con mucho cariño y emoción a todos nuestros radioescuchas, alumnos, alumnas, maestros, maestras, gente que hace radio y gente que no hace radio, pero que escucha la radio todo el tiempo, o sea, las audiencias, que han seguido ya 5 capítulos de esta serie y que se han comprometido con aprender más sobre sus derechos, cómo defenderlos, cómo hacerlos valer, como dice la canción que está al principio de este programa, que la verdad es que es una muy buena canción, digo yo. Y pues les agradezco muchísimo porque
hacen comentarios puntuales sobre cada capítulo. Son 9 capítulos en total, hay que recordarlo, se dará una constancia digital de escucha, pero sobre todo creo que al final de escuchar todos los capítulos de la serie vamos a quedar con muchos conocimientos sobre cuáles son y cuáles no son exactamente nuestros derechos y cómo hacerlos valer. Así que bueno, pues con esto me quedo. Y estamos muy contentos con nuestra invitada, que es María Lizárraga. Ella ha estado presente de manera relevante en la historia reciente, actual de los medios de comunicación, relevantemente en los medios públicos. Ella es extitular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, experta, apasionada de los medios públicos, de su responsabilidad social. Lizárraga, María Lizárraga, estudió como Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, tiene un máster en Dirección, más de 20 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones, particularmente en el sector de la radiodifusión, en donde se ha desempeñado en áreas operativas, estratégicas, de planeación y de desarrollo. Te agradecemos muchísimo por tu participación. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes y gracias por la oportunidad de estar el día de hoy aquí en este tema que también me apasiona. Gracias, al contrario, María, y justo es por esta trayectoria que agradecemos que nos acompañes y que también nos gustaría que de manera muy resumida, ingeniera, nos mencionaras cuáles son las prerrogativas y obligaciones, digamos los temas genéricos referentes a los derechos de las audiencias que están inscritos de manera explícita en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y también me adelanto un poco para complementar esta pregunta con qué artículos habría que tener en cuenta para saber más sobre este tema. Muchas gracias, Natalia. Y sí, quiero agradecer además a Ana Cecilia por invitarme el día de hoy y por este gran esfuerzo que se me hace este diplomado en específico que están transmitiendo. Pues me gustaría partir por comentar que uno de los grandes avances que se tuvo con la reforma constitucional fue precisamente que se nos reconocieran, porque todos somos audiencias, yo también soy audiencia, se nos reconocieran como sujetos de derecho. La Constitución dijo, te reconozco como audiencia y vas a tener una serie de derechos que a su vez quedaron plasmados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta ley dedicó un capítulo, el capítulo 4, para decirnos cuáles son nuestros derechos, cómo se van a hacer efectivos o cómo se pretende que sean efectivos, cómo funcionarían esta gran herramienta que se implementó en la ley, que no en todos lados existe, que es la Defensoría de las Audiencias, y todavía hizo particularidades sobre audiencias que todavía pueden ser más vulnerables, como las audiencias con discapacidad. En este capítulo, conformado por 4 artículos realmente, el 2, 56, 57, 58, 5, 59 y 60, en donde se habla, en primer lugar, de cuáles son estos derechos. Es decir, tú como audiencia que estás recibiendo contenido, ya sea por medio de una estación de radio o por medio de la televisión radiodifundida, estamos hablando de radiodifusión, ¿a qué tendrías derecho? Además de lo que ya la ley trae de manera global, a que los contenidos que recibas son plurales, ¿no? Que tengas una diversidad, que estos contenidos además reflejen la idiosincrasia nacional, o sea, que sí sean un reflejo de lo que vivimos como país, que recibamos esta información, la información de manera oportuna, que esta información además sea veraz, que no nos transmitan, y lo dice la ley, que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad disfrazada de información, es decir, que en un momento dado nosotros estemos oyendo un contenido o estemos viendo la tele y aquello que se nos presenta no nos digan claramente qué es publicidad cuando está haciéndolo, ¿no? Que se da muy comúnmente en programas, sobre todo de contenido y de variedad, ¿no? También habla de que se deberá de contar con un código de ética, que este código de ética deberá de responder precisamente a la manera en que cada medio vigila o cuida que se cumplan con estos derechos de las audiencias. Otro muy importante, que se respeten los horarios de transmisión. Es decir, si a ti te dicen que un programa pasa un día a una hora, efectivamente ese programa pasa ese día a esa hora. Claro, se entiende que puedan haber problemas en la transmisión, lo sabemos y los vivimos, pero pues también dice, ok, si lo vas a cambiar de horario o de día, avisa a la audiencia. Es decir, yo como audiencia por lo menos tengo que saber que ese programa cambió para no estar a la expectativa. Entonces el medio tendrá que tomar sus previsiones. El ejercicio de réplica, ¿no? Que si bien la réplica no está regulada en la Ley Federal de Telecomunicaciones, sí aquí habla de que tenemos derecho
a esta réplica y que habrá una ley reglamentaria que ya existe, donde tú podrás saber cómo lo vas a hacer efectivo, ¿no? Que se mantenga la misma calidad de video y audio a lo largo de una transmisión. Y se refiere en gran medida sobre todo a la televisión, donde sucede muchas veces que entre un programa y los anuncios comerciales, de repente sube o baja el volumen, ¿no? Se ha usado mucho en el pasado para poder llamar la atención a lo mejor del televidente, ¿no? En el momento que van al anuncio comercial, para que tú voltees a verlo, ¿no? Y básicamente, pues bueno, que se cumplan con todas estas disposiciones en materia de discapacidad. Te comentaba que hay un artículo específico precisamente en donde habla de los servicios de subtitulaje, por ejemplo, en televisión, ¿no? Que las audiencias con discapacidad auditiva tendrán derecho a que en los canales con más del 50% del territorio nacional se cuente con el servicio de subtitulaje y que los noticiarios de mayor audiencia también lo tengan, ¿no? Esto estamos hablando única y exclusivamente de televisión. También en materia de audiencias con discapacidad dice, oye, ponle su programación de tal manera que sea accesible para ellos. Entonces, para ello debes de tener o una línea telefónica o un sitio en internet en donde tú publiques esa programación para que ellos la conozcan. Y bueno, en general, obviamente, el respeto de todos los derechos humanos, ¿no? Tenemos y el interés superior también de la niñez, que también lo trae desde la Constitución, del artículo 3, ¿no? Y que en ese sentido es muy amplio, no viene detallado como tal en qué se deberá de respetar, pero que bueno, es como un paraguas al final de cuentas que cubre todos los derechos de las audiencias. ¿Qué más trae esta ley? La ley nos habla también de cómo deben de ser estas defensorías, ¿no? Nos dice, oye, y tu audiencia, para que puedas hacer efectivos tus derechos de manera inmediata con el medio, te puedas quejar o le puedas decir, oye, siento que estoy siendo vulnerado porque no me avisaste que cambiabas este programa, nunca lo avisaste, no lo pusiste en tu pantalla, no lo dijiste en tu programación, y en ningún momento yo llegué sorpresivamente, no estaba el programa, y para la ley, estás violando mi derecho que tengo, y entonces quiero saber qué procede. Para eso, la ley específicamente previó que existiera, pues, no voy a decir que es un moderador, pero sí esta persona, que es el defensor de las audiencias, que también quiero aclararlo, trabaja para las audiencias, no trabaja para los medios, ¿no? Al final de cuentas se debe a las audiencias y ese debe de ser su trabajo. Conocer, ¿sí?, las quejas que estas audiencias tienen, valorar de ellos cuáles son efectivamente aquellos que están vulnerando sus derechos y en consecuencia hablar con el medio y buscar la manera de remediar y poderle dar una respuesta, que es muy importante, a esta audiencia. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice que cada medio debe contar con un código de ética. Y en este código de ética, el medio debe de plasmar cómo va a ser el actuar de su defensor, cuáles son los mecanismos que va a poner para que exista esta mediación y cuáles son las maneras como ellos van a llevar a cabo la salvaguarda de estos derechos. Esto también está en la ley y cada medio, lo que sí estableció la ley después de una modificación en el 2017, es que cada medio podrá determinar su código como él quiera y la única obligación que tienen es sí inscribir tanto este código como al defensor de las audiencias en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y en ese sentido, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues su única obligación es registrar. ¿Sí? Y ahí justo venía, María querida, mi pregunta, que me gusta mucho siempre platicar contigo y agradezco esta exposición porque cubres como todo el panorama. Has estado haciendo medios y has estado desde el IFT, desde el organismo regulador. Justamente, ¿cuáles son ahorita las obligaciones o las instancias más bien expuestas, nombradas en la ley, que acompañan a las audiencias para velar por sus derechos? Es decir, el IFT cómo está ahorita y qué otra instancia hay, porque el SPR también cumple alguna función. ¿O tendría que cumplirla? ¿O cómo está esto? No, en materia de derechos de audiencias, no. O sea, cada medio, el SPR, al igual que cualquiera de los medios de radiodifusión, tiene las mismas obligaciones que cualquier medio público, comercial, social, comunitario. Aquí la obligación es pareja para cualquiera que esté prestando un servicio de radiodifusión. El SPR tiene su propia obligación para con su audiencia, es decir, ellos tienen que vigilar, tienen que tener su defensor, tienen que cumplir con todos los mecanismos que deben tener implementados.
Por lo demás, cada medio es dueño, al final de cuentas, y responsable de lo que transmite por un lado. Recordemos que hay libertad programática, y por el otro lado es también responsable de lo que le responde a su audiencia. Tiene que tener su propio defensor o un defensor común. Eso la ley también lo deja abierto. No puede ser un defensor para varios medios o puede ser un defensor para uno solo, pero sí tiene que tener su propio código de ética, ¿no? Porque pues, es el que regula lo que tú transmites. No todos los medios transmiten lo mismo. Ahora bien, ¿qué instancias están encargadas hoy en día, de acuerdo a cómo quedó la ley, de vigilar que se dé el cumplimiento a todas estas obligaciones? Pues es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Un poquito más restringido que lo que estaba originalmente en la ley, después de la modificación del 2017, pero sigue existiendo esta obligación, por ejemplo, del nombrar el defensor, de inscribirlo, de tener un código de ética, de inscribirlo, y todo esto se tiene que hacer ante el instituto. Y el instituto, además, tiene la obligación de sancionar, por ejemplo, a un defensor de las audiencias que no esté cumpliendo con su trabajo. Te doy un ejemplo. Si un código de ética dice que un determinado medio dará respuesta, la defensora o el defensor de un determinado medio va a dar respuesta a la audiencia, a una queja, en no más de 15 días, ¿sí? En el momento en que no se esté cumpliendo eso, es decir, una audiencia viene, se queja porque no le avisaron del programa. Nos vamos a algo bien sencillo, que parece de lo más tonto, pero creo que es luego como medios en lo que más se puede caer. No avisó que iban a cambiar este programa, me siento vulnerable, me quejo con la defensora pasa un mes y no me contesta, su código dice que me tenía que haber contestado a los 20 días, ¿puedo ir con quién? Con la autoridad, en este caso con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y decirle, mira, aquí están todas mis pruebas, hice perfectamente mis preguntas, esta fue mi queja, me contestó que me iba a contestar, porque pues eso como que esa parte sí la tenemos todo con un poco de educación, ¿no? Ya recibimos tu queja y en breve te daremos respuesta, pero pues nunca me llegó esa respuesta. En ese sentido, la misma ley contempla una sanción específica para el defensor. Es más, creo que es más duro por el actuar del defensor o el incumplimiento del defensor que con el medio. De los medios, exactamente. ¿Por qué? Porque en este punto, quien se debe a la audiencia y quien tiene esa responsabilidad, sí es el defensor. El medio incurrió en algo que está mal, hizo esa parte que está mal, y pues también podrías caminar por otro lado al quejarte ante el instituto directamente. Pero el camino directo para una queja de la audiencia siempre será el defensor, y el defensor siempre deberá de contestar. Lo que el medio le diga o lo que el propio defensor pueda incluso muchas veces dilucidar, ¿no? De ese momento. Pero sí, es el Instituto Federal, sigue siéndolo en cierta medida. Ok. En ese sentido, ingeniera María Lizárraga, ¿dirías que todavía hay espacios grises, zonas de confusión que habría que aclarar a las propias audiencias, tal vez a los medios o incluso a los mismos defensores en torno a la ley y al quehacer de las defensorías? ¿Qué dirías en ese sentido? Mira, yo creo que no es tanto que haya zonas grises. Creo que lo que sucede es que si las audiencias no conocen de antemano cuáles son sus derechos, ¿sí?, es difícil que los puedan hacer efectivos. Entonces, derechos que no son conocidos, pues es como si no existieran, ¿no? Entonces, más que zonas grises, creo que si cada quien hace la partecita que les toca de todo esto, y ahí sí siempre, y desde que estaba en el instituto, he insistido mucho en el tema de que también es una responsabilidad del propio medio, ¿sí?, el hacer conocer a las audiencias cuáles son esos derechos y cuáles son los mecanismos que están implementados precisamente para que ellos puedan hacer efectivos esos derechos o puedan quejarse en un momento si los sienten vulnerables, si se sienten vulnerables o vulnerados sus derechos per se. El problema es que no hay un conocimiento general de estos derechos, es muy difícil. La audiencia piensa cosas que luego no son necesariamente lo que nosotros pensaríamos que son sus derechos. Mi derecho es que no acabe un programa, que siga eternamente. Mi derecho es que la telenovela no acabe así. ¿Por qué mataron al bueno? Yo quería que mataran al malo, ¿no? Que la radionovela dure 800 capítulos más, ¿no? Por ejemplo, o sea, y entonces ese es el punto en donde es muy difícil. Y partamos del punto, y lo comentan mucho cada vez que hablo de alfabetización mediática, he tenido muchas respuestas de la industria diciendo, me estás diciendo que la audiencia es analfabeta,
que no sabe. No, yo es más, lo menos que asumiría nunca es que la audiencia no sepa. El problema es que esto es nuevo, este es un problema nuevo, este es un tema nuevo. No crecimos con él, o sea, todos crecimos sabiendo cuáles eran nuestros derechos, porque nos los machacaban en historia, porque nos los achacaban en civismo, porque nos los achacaban en ética, y al final de cuentas, pues tú sabes ya hoy en día que tienes derecho a votar, por ejemplo, ¿no? Es el derecho a lo mejor más conocido por toda la publicidad además que se le da. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado y cuántos medios de comunicación y cuántos mecanismos han existido para que todos sepamos hoy en día que tenemos ese derecho? Y habrá gente que no lo sabe, ¿eh? Dije uno que me parecía como el más obvio. Entonces, ¿qué sucede? La audiencia no sabe que tiene derecho. La audiencia no sabe que cada vez que le suben el volumen, ¿sí? Están rompiendo un derecho suyo, están quebrando un derecho suyo, que él tiene derecho a oír la tele perfecta, no tener que estar subiéndole y bajándole de volumen cada vez que empieza un programa y acaba la publicidad, ¿no? Entonces, si no lo saben, no lo van a poder hacer efectivo. Y si no saben cuáles son los mecanismos de cómo hacerlos efectivos, pues mucho menos, porque yo ya sé, y me va a dar mucho coraje, que cada vez que hagan eso, por ejemplo, del volumen, pues me va a dar mucho coraje que lo hagan, pero si yo no sé que hay una instancia a la cual yo puedo recurrir, a la cual me puedo quejar y a la cual le puedo decir, oye, esto que estás haciendo está mal, y te pido por favor que ya no lo hagan, y ni por favor, te exijo que no lo hagan, la ley lo exige y no es posible que tú lo sigas manteniendo. Entonces, en tanto haya un desconocimiento, creo yo, más que una zona gris, yo hablaría del desconocimiento general que hay sobre cuáles son nuestros derechos, qué es un defensor, cuál es realmente su función, no la que nosotros asumimos o pensamos y que va a ser el buzón de quejas de cualquier concesionario. Mientras todo esto no se clarifique y la audiencia lo tenga mucho más digerido y sepa cómo hacerlo efectivo, pues vamos a seguir estando en el mismo lugar, ¿no? Los derechos podrán existir, pero pues no serán efectivos. Las defensorías estarán allí, pero tampoco no podrán actuar como deben de actuar, porque lo que les está llegando muchas veces no tiene nada que ver con los derechos de las audiencias. Ese es el problema, José Ángel. Y en ese sentido, querida María, me gusta mucho más esta experiencia tuya, porque justamente tenemos el problema, o no es problema, porque también hay que hacerlo, como tú dices, simplemente hay que socializarlo y expresarlo verbalmente. No necesariamente son derechos de las audiencias, o no lo son, o no se ha quebrantado ningún derecho a las audiencias. Tú lo decías muy claro hace algunos meses también en este programa, en este espacio. Pues los deseos, ¿no? Y lo acabas de decir, yo como audiencia también quiero muchas cosas, me gustan muchas cosas, querría que existieran y ocurrieran muchas otras, pero el deseo y el gusto personal no necesariamente cae dentro del espacio de los derechos, aunque por supuesto hay que manifestarlo si así se quiere, ¿no? Durante el confinamiento hemos tenido también una otra serie de comentarios respecto de cosas que antes se lograban hacer y ahora no se han tenido, y esto seguramente lo compartimos con todos los medios. Tú has sido muy puntual. Los derechos concretamente son todos los derechos humanos, pero están nombrados, están explícitos en el capítulo 4, ¿no? En todos esos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero también tenemos que servir de mediadores, de explicadores perpetuos de cómo funciona el medio, cómo no funciona el medio, qué se pudo, qué no se pudo. Hay otro equipo de seres humanos de este lado, ¿no? También siempre decirlo, claro, que a veces vienen, a veces no vienen, a veces le dio COVID, a veces no, que también son a su vez productores o audiencias, etcétera, y que entonces el balance también es muy fino. O sea, además de servir estrictamente a lo que dice la ley, me gusta mucho que tú tienes esta posibilidad de ver, somos equipos humanos tratando de hacer lo mejor que podemos nuestros productos en términos audiovisuales. Y claro, siempre tenemos que saber que el poder lo tiene el medio, entonces hay que hacer un contrapeso de ese poder en favor de las audiencias. Pero entonces tú ya dijiste, ¿cuáles son los medios? ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son el papel de las defensoras y los defensores? ¿Cómo el IFT nos vigila, nos revisa y nos tiene que, de alguna manera, si usted tiene quejas ahorita de este espacio y de esta defensora, se puede dirigir al IFT, ¿no? En todo caso. Pero vale mucho la pena también explicar estas otras cosas que no están en la ley, pero que tienen que funcionar para una conversación mucho más democratizante y pues sí, de alfabetización mediática, pero también es de sensibilidad y comprensión de cómo funcionamos.
Sí, y es que fíjate, y tiene que ver al final, es muy raro cómo funciona todo, pero al final de cuentas la alfabetización mediática también tiene que ver con eso, porque la alfabetización mediática no nada más está enfocada en que tú conozcas tus derechos y sepas cómo ejercerlo. También está enfocado al final de cuentas en que te vuelvas una audiencia crítica, ¿no? Y el crítico va en todos los sentidos, o sea, sí volverte mucho más pensante y razonar mucho más lo que estás recibiendo, de tal suerte, y mira, ahorita que hablabas tú de la pandemia, te hace mucho sentido todo el tema de las fake news, ¿no? Toda esta desinformación, vamos a decir, que ha habido alrededor. La alfabetización mediática busca que tú puedas dilucidar y ser crítica y decir, ay, vaya, eso que están diciendo, pues no tiene como mucho sentido, ¿no? Voy a buscar otras fuentes y me voy a enterar si efectivamente eso es una nota real, es verdadera, o si me están manipulando, porque también puede pasar en determinados medios, o sea, cuando hablamos de los medios públicos, a lo mejor hablamos de medios mucho más nobles, pero esto es para todos los medios en general, entonces me estará manipulando hasta dónde llega. Entonces, la alfabetización mediática no solamente busca que sepas tu derecho y sepas cómo hacerlos válidos, vamos a decirlo así, sino también busca que tú te vuelvas una audiencia mucho más crítica, que puedas aprender a diferenciar, es más, si ya no me diferenciaste tú la publicidad del contenido, yo ya me di cuenta que no lo estás haciendo, y para darme cuenta también necesito hacer ese análisis crítico. No es nada más porque, ay, asumo que puede ser, no, claramente es y no me lo estás diciendo, por lo tanto estás violando. Ese análisis crítico que conlleva, y al final la alfabetización mediática e informacional lo que busca es que todos nos convirtamos de alguna manera en productores de contenidos. Es raro porque dirás, ay, espérame, yo voy a hacerlos a todos productores, van a querer venir todos aquí a mi estación a pedirme sus programas. No, hoy en día también hay muchas maneras de hacerlo, pero precisamente el llevarlos a ese universo en donde ellos se vuelven también productores de contenidos, te permite a ti como medio que sean mucho más sensibles a entender cómo es que se hace un programa, todo lo que hay detrás de un programa, por ejemplo, derechos de autor, ¿no? Oye, quiero que vuelvas a pasar esta, no sé, la ópera el del concierto del Cervantino. Claro, sí, pero no tengo derechos. Tuve derecho a transmitirlo una vez porque lo transmití en vivo y en directo, del medio que lo transmitió o del evento en particular, pero ya no puedo retransmitirlo porque no tengo derechos. Eso sería muy complicado tener a todas las audiencias hoy en día con este sistema que tenemos nada más aprendiendo, pero si poco a poco la alfabetización mediática estuviera no nada más inmersa en los medios, sino también, por ejemplo, en la currícula escolar, ¿sí? Pues estas generaciones crecerían mucho más sabiendo, ay, espérame, sí, hay detrás mucha más historia, no es tan fácil como esto, ¿no? O sea, tengo que comprender cómo funciona un medio, y para comprender cómo funciona, pues tengo que aprenderlo, no hay manera que hoy lo sepa de la nada. Entonces, si la alfabetización mediática se llevara perfecta, quiero decir, que fuera un todo, que la tuviéramos en varios sitios, que no fuera una acción, por ejemplo, nada más de los defensores, que yo sé que los defensores lo hacen, que fuera una acción también del medio per se, que fuera una acción de la Secretaría de Educación Pública por medio de la currícula escolar. Si eso lo tuviéramos en general, tendríamos audiencias que podrían saber de alguna manera que si ya pasaste el último capítulo, pues era el último capítulo. No hay manera de que vuelvas a pasar el capítulo 1 mañana porque tenías derecho para los 100 capítulos que ya se acabaron, ¿no? Que yo sé que muchas veces son las quejas que llegan por parte de las audiencias, y sé que, como bien lo dices, Ana Cecilia, los defensores terminan siendo mediadores de temas que no necesariamente son derechos de las audiencias, ¿no? Oye, pues es que, ¿qué pasó? ¿Por qué no está este conductor? ¿Por qué ya se fue? Oye, pues simplemente se enfermó, ya no quiere trabajar, muchas cosas, el presupuesto, o también te pueden llegar muchas cosas que como medios públicos tiene mucha lógica, y de hecho la ley así lo prevé también, es que te lleguen a sugerir qué tipos de programas o cosas así. ¿Por qué? Porque es un medio público, y como medio público, más allá de las audiencias, te debes a todo el público, a toda la audiencia, a todos los que al final de cuentas te dan razón de ser como medio público. Para eso la ley previó otras cosas, previó que tengas un consejo, ¿no? Que ese consejo lleve a cabo revisiones de la programación. Entonces, pues bueno, si como medio público tienes muy bien diferenciado a dónde llega cada cosa, pues a lo mejor este tema que me traen no es mío, pero como medio público sí debo de atenderlo, porque efectivamente vivo de un presupuesto público y me debo totalmente a las audiencias, y en ese sí, es a todas las audiencias. Entonces te voy a direccionar al consejo, y que el consejo oiga tu petición, por ejemplo. En el sentido estricto, Ana Cecilia, no sería el trabajo del defensor,
Pero sí hay que hacerlo, claro. Exacto, que en un sentido real, pues ni modo que le contestes, perdón, esto que usted me escribió no es una queja de las audiencias y adiós. No, ¿sabe qué? Sí, no es una queja de audiencias. Sin embargo, como medio público tengo este mecanismo, lo voy a direccionar allá, ¿no? Y creo que al final de cuentas, y por eso es importante lo que dije, defensor de las audiencias se debe a las audiencias, no se debe al medio, ¿sí? Muy bien. Buenísimo. Eso es importante, verlo siempre y creo que esa perspectiva a cualquier defensor le puede ayudar a entender en un momento dado cómo debe de contestarles. Perfecto, María querida, muchísimas gracias y se nos acaba el tiempo para no irrumpir en el horario estricto que tienen las audiencias este miércoles, pero muchísimas gracias y mucho gusto de tenerte aquí con nosotros. A nombre de esta Defensoría de las instituciones convocantes, les agradecemos su escucha. Esperamos los comentarios que les haya suscitado este capítulo al correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx. Les recordamos que el audio bajo demanda de este capítulo estará disponible en breve bajo el micrositio de la Defensoría de las Audiencias en la página web de Radio Educación, que es www.radioeducacion.edu.mx. Y por supuesto los invitamos a escuchar el 6º capítulo de esta serie de 9, en el cual concretamente se repasarán los derechos de las audiencias de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como con otros documentos normativos aplicables. Este capítulo será transmitido el próximo miércoles 11 de noviembre con la participación de la maestra Beatriz Solís Leré en punto de las 17 horas. Entre tanto, como cada miércoles, aquí estaremos, lo esperamos, en el espacio de la Defensoría de las Audiencias. Los derechos son acción y aprovecho esta canción para ponerlos en lista. Primer derecho a la vista, cero discriminación, diversidad e inclusión, claridad, buena señal, acceso a todos igual, adecuados contenidos en horarios definidos y faltan. Participaron en la producción música original de la serie Alejandro Rubio, Mari Carmen García, Alejandro Ramírez, Luis Felipe Oropesa, Alma Lilia Martínez, Natalia Luna, José Ángel Domínguez, Ana Cecilia Terrazas, Mario Ledesma. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, la Cátedra UNESCO en Comunicación y Sociedad, el Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos, Cultura DH, la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, AMDA, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Capítulo México, AMARC, presentaron la serie radiofónica Introducción a los derechos de las audiencias y a sus defensorías en México. No olvide escribir su comentario sobre el tema que se acaba de abordar al correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx. Más información en el micrositio de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación en radioeducacion.edu.mx. Que pasen del dicho al hecho, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día.